En una fría madrugada de febrero de 1554, en el castillo de Fotheringhay, un niño de 12 años despertó con las manos atadas a la espalda. No era un prisionero común. Era Arthur Plantagenet, hijo bastardo del rey Enrique VII, y acababa de descubrir que la sangre real en sus venas no era una bendición, sino una sentencia de muerte. Los verdugos esperaban en silencio mientras el pequeño lloraba, no por miedo a morir, sino porque acababa de entender una verdad terrible. Había nacido siendo un error que la corona necesitaba corregir. Sus lágrimas se congelaban en las mejillas mientras los hombres del rey discutían el método. ¿Veneno en el desayuno? ¿Un accidente durante la caza? ¿Una enfermedad súbita? El niño escuchaba desde su celda, comprendiendo por primera vez que no era hijo de un rey, sino una amenaza que llevaba 12 años respirando de más. Ya no era Arthur, ya no era Plantagenet, solo era un problema que resolver antes del amanecer. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Arthur contaba una historia que nadie quiso leer. La historia de un niño cuyo único crimen fue existir en el momento equivocado, con la sangre equivocada, en el reino equivocado. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una época donde los hijos bastardos no eran simplemente despreciados, eran armas políticas que cuando dejaban de ser útiles debían ser eliminadas. Arthur nació en el invierno de 1541, en una época en que Inglaterra temblaba bajo el reinado paranoico de Enrique Wesson. Su madre, Elizabeth Blount, había sido una de las amantes favoritas del rey, pero eso no le otorgó ninguna protección cuando el niño llegó al mundo. Era hijo del rey, sí, pero también era la prueba viviente de que el monarca podía engendrar varones, con cualquier mujer, excepto con sus esposas legítimas. Desde sus primeros días, Arthur vivió en un limbo cruel, demasiado noble para ser ignorado, demasiado bastardo para ser aceptado. Lo criaron en una mansión apartada, con sirvientes que sabían que su trabajo consistía en mantener al niño vivo pero invisible. Su madre fue apartada con una pensión modesta y la orden de no volver a mencionar su nombre en la corte. El pequeño Arthur creció creyendo que algún día su padre lo reconocería oficialmente. Aprendió latín, esgrima, protocolo. Se comportaba como un príncipe porque nadie le había explicado que solo era un experimento genético que había salido mal. Durante años, la corte lo toleró como una curiosidad incómoda, el niño que se parecía demasiado al rey para negarlo, pero que nunca podría llevar la corona. Pero la tolerancia tiene límites, y cuando Enrique Beato comenzó a sospechar que no tendría más hijos legítimos, la existencia de Arthur se volvió peligrosa. No porque el niño ambicionara el trono, sino porque otros podrían usarlo para reclamarlo. En una Inglaterra desgarrada por luchas dinásticas, un bastardo real era una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. La historia de Arthur no era única. Por toda Europa, los castillos estaban llenos de niños que compartían su maldición. Sangre real sin legitimidad. Eran los hijos secretos de reyes lujuriosos, las pruebas vivientes de que el poder absoluto incluía el poder de romper todos los mandamientos divinos. Y cuando estos niños crecían, se convertían en peligros que era necesario neutralizar. En Francia, los hijos bastardos del rey Francisco I vivían bajo vigilancia constante. Recibían educación, sí, pero también espías disfrazados de tutores que informaban cada palabra, cada gesto, cada suspiro que pudiera interpretarse como ambición. Algunos fueron enviados a monasterios remotos, donde juraron castidad y pobreza. Otros simplemente desaparecieron durante partidas de caza que terminaron en tragedia. En España, los bastardos de Carlos V eran mantenidos en un estado de privilegio aparente, que ocultaba su verdadera condición. Prisioneros dorados cuyas vidas dependían del capricho de un padre que nunca
los reconocería públicamente. Vivían con lujo, pero sin libertad. Tenían títulos, pero no poder. Existían, pero no importaban. El patrón se repetía por toda la cristiandad. Los bastardos reales eran criados en la abundancia hasta que se convertían en amenazas. Entonces venían los accidentes, las enfermedades súbitas, los viajes sin retorno. La historia oficial los recordaba como tragedias del destino. La verdad era que eran asesinatos de Estado ejecutados con la bendición de Dios y la complicidad del silencio. Arthur creció sin saber que cada lección que recibía era también una preparación para su eventual eliminación. Le enseñaron a leer para que pudiera firmar documentos de renuncia. Le enseñaron protocolo para que supiera comportarse durante su propia ejecución. Le enseñaron historia para que entendiera por qué su muerte era necesaria. Sus tutores eran hombres que sabían que educar a un bastardo real era como adiestrar a un animal salvaje, útil hasta cierto punto, peligroso después. Le contaban historias de bastardos anteriores que habían sido bendecidos con muertes honorables cuando intentaron reclamar derechos que nunca tuvieron. Le explicaban que la legitimidad no se heredaba con la sangre, sino que se otorgaba por gracia divina a través del matrimonio. Pero Arthur era inteligente, demasiado inteligente. Comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué su padre nunca lo visitaba? ¿Por qué los nobles lo trataban con respeto temeroso en lugar de con afecto? ¿Por qué las cartas que escribía a la corte nunca recibían respuesta? Cada pregunta era una señal de alarma que llegaba directamente a los oídos del rey. Fue entonces cuando comenzaron los accidentes, caídas inexplicables por las escaleras, alimentos que le causaban extrañas indisposiciones, caballos que súbitamente se encabritaban durante lecciones de equitación. Arthur empezó a entender que no era un príncipe en formación. Era un condenado a muerte que aún no conocía la fecha de su ejecución. La corte había perfeccionado el arte de eliminar bastardos sin que pareciera un asesinato. Era una ciencia exacta que requería paciencia, creatividad y, sobre todo, negación plausible. Los métodos variaban según la edad y la importancia del objetivo, pero el resultado era siempre el mismo: muerte que parecía natural, inevitable, casi misericordiosa. Para los niños pequeños, bastaba con exponerlos discretamente a enfermedades comunes. Una epidemia de viruela podía arrasar con media docena de bastardos sin levantar sospechas. Los médicos de la corte desarrollaron una especialidad macabra: diagnosticar dolencias incurables en niños perfectamente sanos, administrar tratamientos que empeoraban su condición y certificar muertes que llegaban puntualmente según el cronograma político. Para los adolescentes como Arthur, los métodos debían ser más sofisticados. Las cacerías eran perfectas: un disparo perdido, un caballo asustado, una caída desde un acantilado. Los accidentes durante entrenamientos militares también funcionaban bien: una espada sin protección, un escudo mal ajustado, una lección de esgrima que terminaba en tragedia. Los bastardos adultos requerían enfoques aún más elaborados: venenos de acción lenta que simulaban enfermedades naturales, duelos provocados por insultos calculados, misiones militares suicidas disfrazadas de oportunidades heroicas. Algunos fueron enviados a expediciones a tierras lejanas de las que nunca regresaron. Otros simplemente desaparecieron durante viajes de peregrinación. Lo más aterrador no era la muerte de los bastardos, sino la facilidad con que el mundo aceptaba su desaparición. Familias enteras fingían no recordar que estos niños habían existido. Cronistas oficiales borraban sus nombres de los registros. Incluso sus madres aprendían a llorar en silencio, sabiendo que protestar significaría unirse a sus hijos en la tumba. La Iglesia bendecía estos crímenes con interpretaciones convenientes de la ley divina.
Los bastardos, explicaban los teólogos de la corte, eran productos del pecado que manchaban la pureza dinástica. Su eliminación no era asesinato, sino purificación. Dios mismo, argumentaban, había marcado a estos niños para la muerte al permitir que nacieran fuera del matrimonio. Los nobles competían entre sí para demostrar su lealtad, ofreciéndose como ejecutores de estas sentencias no escritas. Convertirse en el verdugo oficioso de un bastardo real era una forma de ganarse el favor del monarca. Algunos desarrollaron reputaciones especializadas: el conde, que nunca fallaba en una cacería fatal; el duque, cuyas fiestas siempre terminaban con accidentes trágicos; el obispo, cuyos monasterios tenían una mortalidad infantil sospechosamente alta. En sus últimos días, Arthur entendió finalmente la naturaleza de su existencia. No era hijo de un rey, era el error de un hombre poderoso que había tardado 12 años en corregirse. Su educación privilegiada había sido una broma cruel, sus esperanzas de reconocimiento una ilusión cuidadosamente cultivada. La noche antes de su muerte, escribió una carta que nunca fue enviada. En ella no pedía clemencia ni declaraba su inocencia. Simplemente preguntaba por qué había sido necesario mantenerlo vivo tanto tiempo si siempre había estado destinado a morir. Era la pregunta de un niño que había descubierto que toda su vida había sido una mentira construida alrededor de su inevitable ejecución. La muerte llegó antes del amanecer, silenciosa y eficiente. Los registros oficiales hablaron de una fiebre súbita que se llevó al joven pariente del rey en pocas horas. No hubo funeral público, no hubo duelo oficial, no hubo lágrimas que no fueran secretas. Arthur simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera nacido. Su madre recibió la noticia con el rostro imperturbable que había aprendido a mantener durante años. Sabía que llorar públicamente sería interpretado como una acusación contra el rey. En privado, quemó todas las cartas que su hijo le había enviado y nunca volvió a mencionar su nombre. Era la única forma de honrar su memoria, olvidándolo completamente. La historia de Arthur se multiplicó por cientos a lo largo de los siglos. En cada corte europea hubo niños que compartieron su destino: nacer con sangre real, pero sin derechos; crecer con privilegios, pero sin futuro; morir con silencio, pero sin justicia. Eran los daños colaterales de un sistema que valoraba la pureza dinástica por encima de la vida humana. Algunos lograron sobrevivir hasta la edad adulta, pero su destino no era mejor. Se convertían en fantasmas vivientes, permitidos, pero no bienvenidos; tolerados, pero nunca aceptados. Vivían con la constante amenaza de que cualquier cambio político podría convertirlos en chivos expiatorios. Su sangre real era tanto su única ventaja como su mayor maldición. Las mujeres bastardas enfrentaban un horror adicional: ser utilizadas como moneda de cambio en matrimonios políticos degradantes. Sus cuerpos no les pertenecían, eran propiedad del Estado, que podía casarlas con quien fuera conveniente para la diplomacia real. Muchas murieron en partos forzados antes de cumplir 20 años, víctimas de un sistema que las veía como úteros con pedigrí. Los pocos que lograron establecer líneas familiares independientes vivieron generaciones bajo sospecha. Sus descendientes cargaron durante siglos con el estigma de la bastardía, siempre vulnerables a persecuciones cuando las dinastías legítimas se sentían amenazadas. Lo que hizo posible esta matanza sistemática fue la perfección de un aparato estatal diseñado para hacer desaparecer personas sin dejar rastro. No era solo violencia, era genocidio administrativo. Cada bastardo eliminado fortalecía el sistema que había aprendido que la sangre inconveniente podía limpiarse sin consecuencias. Los escribas desarrollaron técnicas para falsificar documentos retroactivamente. Los bastardos muertos eran borrados de los registros de nacimiento como si nunca hubieran existido. Sus propiedades
eran redistribuidas sin explicación. Sus sirvientes eran reubicados en lugares lejanos, donde no pudieran contar historias inconvenientes. La medicina de la época se convirtió en cómplice involuntaria. Los médicos de la corte aprendieron a diagnosticar enfermedades imaginarias que justificaran muertes programadas. Desarrollaron tratamientos que garantizaban el resultado deseado, mientras mantenían la apariencia de estar luchando por salvar al paciente. Incluso el arte y la literatura participaron en esta conspiración de silencio. Los retratos de bastardos eran destruidos o alterados para eliminar su parecido con los reyes. Los poemas que mencionaban su existencia eran editados. Las crónicas familiares eran reescritas como si estos niños nunca hubieran nacido. Siglos después, cuando los historiadores intentaron reconstruir estas vidas borradas, descubrieron que el sistema había sido más eficiente de lo que sus creadores imaginaron. No solo había eliminado a los bastardos, había eliminado casi toda evidencia de que hubieran existido. Era como si una máquina de triturar almas hubiera funcionado durante generaciones, digiriendo vidas humanas y escupiendo silencio. Los pocos rastros que sobrevivieron llegaron por accidente. Cartas interceptadas por espías, confesiones deathbed de verdugos arrepentidos, documentos olvidados en archivos remotos. Cada fragmento revelaba la existencia de vidas completas que habían sido sistemáticamente borradas de la historia oficial. Pero el verdadero horror no era que estos niños hubieran muerto. Era que habían muerto sabiendo que sus muertes eran necesarias para el funcionamiento del mundo que los había creado. Habían sido educados para entender su propia dispensabilidad, criados para aceptar que su eliminación era un acto de amor paternal, entrenados para agradecer la misericordia de una muerte rápida. Arthur y todos los bastardos como él no fueron víctimas de la crueldad individual. Fueron productos de un sistema que había institucionalizado el infanticidio y lo había decorado con ceremonias, justificaciones teológicas y narrativas de necesidad política. Sus muertes no fueron crímenes, fueron políticas de Estado. Esta es la historia de Arthur Plantagenet, pero también de Catalina de Medici, de Ricardo de Gloucester, de María de las Mercedes, de cientos de niños cuyos nombres fueron borrados antes de que pudiéramos aprenderlos. No fueron bastardos. Fueron experimentos fallidos de un sistema que creía que la sangre humana podía purificarse a través del asesinato. Así mueren las personas inconvenientes, no con gritos ni con batallas, sino con silencio administrativo y olvido planificado. El mundo que los eliminó siguió funcionando como si nada hubiera pasado, porque había aprendido que algunas vidas pueden desaparecer sin que nadie note su ausencia. Y aún hoy, cuando leemos sobre la gloria de las dinastías europeas, pocas veces preguntamos por los niños que murieron para que esa gloria fuera posible. Porque la historia, como los reyes que la escribieron, prefiere recordar las coronas y olvidar la sangre que las hizo brillar.